problema anche proprio di conoscibilità. Cioè noi abbiamo avuto provvedimenti presentati prima in diretta Facebook e poi magari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale un giorno e mezzo dopo, con grandi situazioni di incertezza da parte di chi era destinatario o comunque chiamato ad applicare questi provvedimenti. Abbiamo avuto una continua, quotidiana irruzione di FAQ, non tutte ufficiali, nei vari talk show televisivi e nei vari programmi. Quindi c'è stato davvero un problema di conoscibilità, su cui si inserisce il tema, giustamente, del fatto che c'è un digital divide forte ancora nel nostro paese e invece dovremmo lavorare tutti perché l'accesso al mezzo, che non è solo, come dire, accesso al mezzo, ma anche educazione alla utilizzazione del mezzo, diventi davvero un diritto sociale fondamentale. Come scrive Alessandro Baricco nel suo The Game, che è un libro di cui consiglio la lettura a tutti i panelist, ma probabilmente lo avranno già fatto e credo che è stato tradotto anche in spagnolo. Dobbiamo stare attenti perché il game, che è il gioco che stiamo giocando adesso e che talvolta è anche un gioco che è lui che gioca alle nostre spalle, il game non è alla portata di tutti. Dobbiamo fare in modo di essere che tutti siano in grado di giocarlo questo gioco, che tutti siano in grado di capirlo. Sui meccanismi di contact tracing, e vado rapidamente a chiudere, è sorprendente, lo diceva Livia Saporito, ma anche altri interventi, è sorprendente, cioè noi abbiamo accettato riduzioni di libertà e di diritti veramente profondissime in questi mesi e poi abbiamo invece manifestato una incredibile diffidenza e preoccupazione verso l'uso di queste app di tracciamento che, diciamo la verità, sono fallite un po' dappertutto, in Italia, in Germania, in Spagna. Ora il problema non è tanto quello di imitare il modello orientale, ma capire se c'è qualcosa che possiamo fare anche dal punto di vista culturale, cioè questa nostra insistenza, no? Continua. Siamo stati bravissimi a lavorare in tutti questi anni sui diritti, a scoprire nuovi diritti, ad aggiungere nuovi significati. Non siamo stati forse altrettanto bravi a lavorare anche sulla responsabilità che l'esercizio dei diritti e delle libertà comporta nei confronti degli altri, sul senso della solidarietà, sull'idea che il personalismo costituzionale, il nostro articolo 2, non a caso mette diritti e doveri insieme, non solo per un fatto, come dire, topologico, di mera sistemazione della formula giuridica, ma proprio come espressione di un significato costituzionale. Chiudo davvero rimanendo su questo punto. Io personalmente, ma esco fuori un po' dal digitale, ma a dimostrazione del fatto che insomma siamo un po' allergici talvolta a fare qualcosa che è utile anche per gli altri e non solo per noi, io personalmente ho trovato sorprendente questa discussione di queste settimane sull'obbligatorietà o meno del vaccino anti-Covid, come se fosse un normale vaccino, come se questa fosse una normale malattia. Cioè, dobbiamo renderci conto che questa è stata la più grande tragedia mondiale degli ultimi 80 anni. Non è mai successo niente di simile dalla guerra. Allora, come dire, io non trovo davvero una situazione più ragionevole di questa, dove immaginare che la somministrazione di questo vaccino debba essere, è chiaro, non resa obbligatoria nei termini di una costrizione fisica, questo è impossibile, ma garantita attraverso una serie di meccanismi indiretti anche di sanzione e di imposizione, proprio per il significato globale che questa malattia e che la risposta a questa malattia
ha avuto. Mi fermo qui e vi ringrazio ancora delle tante suggestioni che avete tutti quanti voi offerto a questo incontro. Grazie professor Dall'Oia, non si fanno conclusioni, ci ha detto tante cose interessanti, dico soltanto due parole alla fine, sì, non ne usciremo migliori, di tante retoriche di questi mesi non ne usciremo migliori o andrà tutto bene, i canti sui balconi, no, non è andato tutto bene e sul tema dei diritti credo che comunque la ferita al sistema costituzionale dovrà essere metabolizzata e ci vorrà molto tempo. Questo sai che la penso come te. Lo so, ci siamo confrontati già tante volte. Grazie Antonio. No, sull'obbligatorietà dei vaccini qualche dubbio ce l'ho, ma non apriamo adesso questo delicato fronte. Andiamo invece all'intervento della professoressa Argelia Queralt Jiménez, professora titolare del Derecho Constitucional a Barcellona, membro del gruppo di studio costituzionale europeo, ha studiato i diritti delle donne, la tutela giurisdizionale, le libertà, ha avuto vari incarichi anche negli organismi dei costituzionalisti spagnoli. A lei la parola per questo suo intervento conclusivo. Grazie tante. Io farò la mia relazione in spagnolo porque mi italiano no es lo suficientemente bueno como para poder hacer una intervención coherente y completa sobre las cosas interesantísimas que se han dicho en estas casi 2 horas y media, 3 horas que llevamos aquí. Muchísimas gracias a todos los organizadores, porque sé que hay mucha gente implicada en el seminario Italo-Españolo. Muchas gracias a todas y a todos los que habéis decidido presentar vuestros papers, vuestros trabajos para poderlos compartir con nosotros, porque al final las diferentes, o al menos desde mi punto de vista, las diferentes contribuciones lo que hacen es ayudarnos a los 3, 4 profesores que estamos aquí como discussants, ¿no? Ayudan a mejorar también nuestro propio trabajo. Por tanto, muchas gracias. Lo de que son giovani, bueno, me tiene un poco fuera de juego, porque claro, yo todavía me considero una profesora joven, ¿no? Y verme situada ya como una profesora bien situada, pues me tiene un poco, ya digo, descolocada. Pero en todo caso, muchísimas gracias y creo que debemos congratularnos todos a través de la lectura muy rápida que ha hecho de vuestros currículums mi colega, pero también cuando he tenido oportunidad de ir, de leer y de seleccionar, que realmente ha sido muy difícil seleccionar las ponencias que debían presentarse hoy aquí, porque todas eran de sumo interés. Me ha sorprendido mucho la enorme formación y sobre todo la formación internacional que tenéis, muchas de las personas que habéis presentado vuestros trabajos, y creo que esto es una característica de las jóvenes generaciones de la academia, de la que debemos felicitarnos, sobre todo en un tema como el que nos ocupa hoy, que es el de la sociedad digital, de esta apertura digital de nuestras democracias, porque, como diré después, si habéis dicho alguno de vosotros en vuestras aportaciones, este es un fenómeno, el fenómeno digital, que o se aborda de manera global o seremos incapaces de poder gestionarlo como ciudadanía
nacional, europea e internacional que somos, creo, al día de hoy todos y todas las personas en el globo. Algunas con más privilegios que otras, pero en todo caso ya digo que este es un fenómeno global que debe ser tratado globalmente, como apuntabais. Muchas veces se compara la llegada, o alguien ha mencionado, perdonad porque me he ido apuntando los nombres, pero para ir ahora, para agilizar la intervención, se ha apuntado que la llegada de las redes de Internet, de este fenómeno digital a nuestras vidas, ha sido una llegada un tanto silenciosa por la puerta de atrás, porque ha venido dada en primer lugar, o al menos en lo que ha afectado a nuestra cotidianeidad, a través de las plataformas privadas, ¿no? De Internet, de las redes sociales, de los productos que todos tenemos, ¿no? De las aplicaciones que todos tenemos hoy en día en nuestros teléfonos, Instagram, Twitter, Facebook y millones de otras aplicaciones, ¿no? Antes la profesora hablaba de que estamos todos in vitrina, ¿no? Todo el día, una expresión que me ha gustado mucho. Estamos todo el día mostrándonos al exterior a través de este tipo de aplicaciones, ¿no? Por tanto, esta llegada silenciosa, ya digo, sobre todo a través de este mundo privado, ha supuesto en todo caso una transformación de la esfera pública, en, sobre todo, y ahora me voy a centrar en el tema del intercambio de contenidos, en el intercambio de información, de opinión, que a veces se compara con la llegada de la prensa, ¿no? Con la llegada primero de la imprenta, con Gutenberg, y después con la socialización de la prensa, de los grandes medios de comunicación. Pero yo creo que hay una gran diferencia. Primero, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, esa transformación que supone la llegada de la imprenta y de la prensa, sin duda, es muy relevante, pero en aquel momento, primero, estamos hablando de un público muy reducido, mucho más reducido del que tienen hoy las redes sociales, ya que las redes sociales permiten, y ahora vamos a salvar todas las brechas que sabemos que existen, pero en todo caso las redes permiten un acceso integral a toda la información que se comparte y que está en Internet, también por decirlo de una manera muy amplia. A cualquier persona puede acceder y por tanto hay un elemento que ha cambiado muchísimo, y es que no hay una intermediación, ¿no? Es decir, cuando nosotros compramos un diario, leemos una determinada cabecera, vemos un determinado telediario o escuchamos un determinado programa de noticias, esos medios están haciendo de filtro de la información que debe llegarnos. Sin embargo, a través de las redes, es cierto que nosotros al final acabamos creándonos nuestros propios ámbitos, pero lo cierto es que si queremos podemos llegar a todo tipo de información, opinión, contenidos, sin ese filtro previo, sin esa intermediación, ¿eh? Por tanto, yo creo que esto supone ya en sí mismo considerado una diferencia muy grande respecto de la llegada de la prensa a nuestros mundos, ¿no? Por tanto, las redes se convierten en un foro público global en la que no hay intermediarios, en las que no hay filtros y en la que, como algunos de vosotros habéis apuntado, ni siquiera sabemos cuándo estamos ante una información o ante una opinión, ¿no? Nuestras constituciones, nuestros tribunales constitucionales se han esforzado por ir diferenciando, poniendo o delimitando qué es información, qué es opinión. Muchas veces nos ha ayudado a delimitar el concepto de información
no solo que se estuvieran transmitiendo hechos, sino que era el derecho ejercido por un determinado profesional. En las redes, como decíais también algunos de vosotros, todos nos podemos convertir en profesionales en el compartir información, ¿no? Esto plantea muchísimos problemas para el ámbito democrático, para la calidad democrática, para la salud democrática de nuestros ordenamientos jurídicos. Uno de los elementos conocidos, y ahora no me voy a detener porque lo conocemos, aunque sea todos más o menos de forma a veces un poco imprecisa, pero sabéis a qué me estoy refiriendo, los fenómenos de la desinformación, ¿no? Es decir, campañas públicas o privadas que tienen como objetivo que construyamos una opinión sobre hechos, sobre argumentos no ciertos. En este caso, cuando se ha hablado del derecho a la información, que me parece que todavía la seguimos viendo, ¿no?, en este mundo, en este nuevo mundo, digamos, de Internet, como un derecho en el que la ciudadanía es pasiva, en el sentido de que, me explico mejor, es decir, se pone mucho en el acento el derecho a la información, a transmitir información, ¿no? Y se exige una serie de condiciones de veracidad, de diligencia a los que transmiten esa información. Sin embargo, en el mundo en que vivimos hoy, en el que en el de las redes, ¿no?, en que nos faltan filtros, nos faltan intermediarios, seguramente habrá que empezar a poner mucho más el acento sobre la ciudadanía en esa otra vertiente que tiene el derecho a la información y que a veces descuidamos, y es a la de recibir información veraz, diligentemente contrastada, adquirida, etcétera. Por tanto, yo creo que este es un elemento en el que hay que insistir. Por tanto, la ciudadanía como una ciudadanía responsable que exige que la información que recibe cumpla con una serie de criterios también en las redes. El hecho de estar en las redes, los anonimatos, el no saber las fuentes, eso debe ser un criterio interpretativo a la hora de valorar los contenidos que circulan por Internet. Y ello, como decía, por la propia calidad democrática, por la calidad democrática de muchos de nuestros estados, como mecanismo de lucha contra los populismos, el liberalismo creciente, porque además se habla mucho, ¿no?, y hemos hablado hoy mucho de cómo las empresas, las plataformas privadas son las que abusan del uso de nuestros datos, que muchas veces ofrecemos, damos ok, ¿no?, a las cookies, sí, acepto todo, ¿no?, sin leernos la letra pequeña, porque la letra pequeña nos llevaría días leerla y entenderla, y por tanto parten de yo creo que una mala entendida buena fe de la ciudadanía, pero en todo caso es decir, las plataformas privadas, cómo van captando nuestra información a veces sin que nosotros seamos muy conscientes, o abdicando de esa responsabilidad que también a la que antes también se hacía referencia, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con los poderes públicos, por ejemplo, cuando se utiliza la microtargetización, ¿no?, que parece que solo sean las empresas las que, cuando yo abro mi Gmail, después me aparecen los anuncios de viaje a usted, compre no sé qué, o entro en Instagram y me aparecen tiendas de pendientes, ¿no? Alguien antes hablaba de ir al peluquero o al barbero. Bueno, pues a mí me aparecen tiendas de compre usted joyas, bisutería de distinto tipo. Esto también lo están haciendo los partidos políticos. En Estados Unidos, por ejemplo, es una práctica habitual, es decir, cómo el ciudadano recibe una información preparada específicamente para él. Eso
plantea problemas también de discriminación, porque ¿por qué a mí me están dando una información que a mi vecino, que tiene otra serie de características, no le están dando y le están dando otro mensaje? Además, se está dividiendo la información, no estamos teniendo no tenemos el completo de la fotografía, se nos está dando información en píldoras, de manera que se está, ya digo, afectando a nuestro derecho al conocimiento de toda la esfera pública, de los pros y los contras, ¿no? Y por eso es muy importante una cosa en la que se ha insistido mucho y que yo creo que debemos trabajar mucho en esta línea, que es la de la capacitación digital, es decir, la educación en lo digital, aprender a utilizar, digamos, ¿no?, los instrumentos, la tablet, el teléfono, el ordenador, etcétera, pero también a la alfabetización, es decir, cuáles son los riesgos, cómo utilizar, qué no utilizar, qué datos dar, qué datos no dar. Yo creo que en esto, los que somos padres y madres en la pandemia, nos hemos dado cuenta de cómo nuestros hijos se han visto, primero, su derecho a la educación se ha visto gravemente afectado, que yo creo que es un tema al que deberemos dedicar tiempo, ¿no? Porque la digitalización o la educación a través de las plataformas ha podido afectar negativamente, sobre todo en determinados sectores de la sociedad, y aquí sí las brechas, ¿no?, y el factor de inclusión que tiene la escuela, no solo en la recepción de conocimientos, sino de socialización con otros sectores sociales. Pero en todo caso hemos visto cómo las plataformas se ofrecían amablemente, ¿no?, a ceder sus instrumentos para que nuestros hijos e hijas pudieran seguir estudiando, pero como a la vez han ido construyendo potenciales clientes, ¿no?, ya en edades, bueno, siendo muy menores, están construyendo potenciales clientes, potenciales usuarios de todos sus instrumentos, de todos sus productos, porque al final estas plataformas lo que están en un mercado en el que se venden y se compran cosas. Para no alargarme mucho más, aunque tenía muchas cosas apuntadas, me ha parecido muy, muy interesante el tema del concepto de trustworthy, que se apuntaba sobre la necesidad de que confluyan en el ámbito, en esta esfera, ¿no?, de lo tecnológico, de lo digital, que ya sé que hay muchas cosas diferentes dentro, pero ahora para ir avanzando, este concepto ya decía, de la confluencia del derecho, la ética y la técnica. Pero aquí estamos en otro problema de nuevo, y es que esa técnica, es decir, a los juristas lo de la ética nos puede costar, pero podemos entenderlo. A las personas que se dedican a la ética, lo jurídico les puede costar, pero pueden entenderlo. Pero cuando entramos ya en las cuestiones tecnológicas, que son de una especificidad absolutamente, por lo menos desde el punto de vista de una jurista, digamos, media, absolutamente inabarcables, aquí es donde encontramos mayores problemas. Tanto para los expertos, para aquellas personas que estamos dedicándonos al estudio de la afectación, ¿no?, de la tecnología, de las redes, de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en el propio concepto de Estado de Derecho democrático, pero también para el ciudadano medio, o al abuelo o a la abuela, o al niño o la niña que cogen Internet, cogen su smartphone y empiezan a aceptar todo tipo empiezan a decir que sí a todo tipo de anuncios, propuestas, etcétera, sin conocer cuáles son las afectaciones. Pero como alguien también decía antes, incluso aquellos que se dedican a la técnica o a la tecnología, el tema por ejemplo, de la inteligencia artificial es tan sumamente complejo que aunque, por ejemplo, se diga, ¿no?, que uno de los principios de las relaciones, del comportamiento de estas plataformas tiene que ser la transparencia en el algoritmo, a mí me va a ser muy complicado poder entender ese algoritmo. Creo que, de hecho, no lo voy a entender, ¿eh? Por tanto, esa necesidad también de poder transponer esos algoritmos
en elementos entendibles como mínimo para los expertos, pero también sería deseable para el común de la ciudadanía. Y en este sentido, cuando se hablaba también del derecho a Internet, ¿no? El derecho humano al acceso a Internet, porque se decía, si no estamos dejando aparte, es decir, estamos creando otros grupos de exclusión, porque al final del día, mi hipótesis es que todo este entramado que ya digo que ahora podemos englobar en la esfera tecnológica, en la esfera digital, lo que está produciendo es una verdadera transformación de nuestros sistemas democráticos. Y por tanto, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en la Carta de Derechos Digitales que se está redactando por el Ministerio ahora mismo, a la que antes se hacía referencia, se incorpora, por supuesto, el derecho universal, el derecho de acceso universal, como convertirlo en un derecho fundamental, pero también el derecho a no estar conectado, ¿no? El derecho a estar desconectado. Por tanto, esa transformación, ese paso de lo analógico a lo digital, tiene que ser muy respetuoso y sin permitir exclusiones de aquellos que decidan no pasar también, no pasar a esta nuevo tipo de democracia. Quizá deberemos estar durante mucho tiempo, algún tiempo, poco tiempo, años, décadas, no sé, compatibilizando los dos sistemas democráticos, porque al final, y ya con esto acabo y me dejo muchas cosas en el tintero, lo siento, pero no hay tiempo para más, y creo que lo ha puesto muy de manifiesto la pandemia que estamos sufriendo todos, es que hemos podido ver cómo esta transformación digital tecnológica ha impactado en nuestras democracias de tal manera que empezamos a ver que quizá no solo se ha producido esa incorporación súbita y en todos los terrenos de la digitalización, sino que seguramente habrá dejado ya huella profunda en nuestras democracias en el cambio de prioridades. Es decir, seguramente algunos bienes constitucionales que antes venían siendo protegidos pasarán a un segundo plano para dar prioridad a otros bienes que hasta ahora no creíamos tan relevantes y en parte, ya digo, empujados por esta transformación tecnológica. Yo creo que esto se ha visto con el contact tracing, ¿no? Con los instrumentos de contact tracing y con un debate que ahora se empieza a discutir de manera profunda por todas las implicaciones constitucionales que puede tener respecto a los derechos, y con esto acabo, como han hecho mis colegas anteriormente, y es, por ejemplo, el tema de la vacuna, la obligatoriedad de vacunarse o no ante un virus que ha generado la mayor pandemia global, porque yo creo que aquí el hecho de que nos haya afectado al mundo occidental tiene un punto de diferencia respecto a otras pandemias absolutamente insoslayable, es decir, sin esta afectación al mundo occidental no se entiende toda la crisis en todos los ámbitos que se está generando, pero como ya digo, yo creo que esta respuesta tecnológica, esta entrada tecnológica súbita, esta necesidad de dar respuesta a través de nuevos instrumentos, también supondrá el cambio de la priorización, de nuevos bienes constitucionales a proteger o a desproteger. Muchas gracias. Grazie alla collega Argelia Queralt Jimenez, un bellissimo intervento anche questo, come quello del professor Daloy hanno veramente cercato di dare una sintesi, si è soffermata sui temi della comunicazione, informazione, stampa, di una cittadinanza consapevole e responsabile, e i temi degli algoritmi che abbiamo affrontato. Sono d'accordo con la collega, la nuova generazione di studiosi ha una formazione davvero internazionale ed è un aspetto straordinario e in fondo anche nuovo rispetto, diciamo,
a come noi eravamo quando avevamo la loro età, e questa è una cosa che per un docente fa molto ben sperare, e quindi sono d'accordo con lei. Allora andiamo all'ultimo intervento, che è l'intervento del professor Juan Francisco Sánchez Barrilao, Università di Grenada. E, beh, lui è un italiano a tutti gli effetti, è stato anche al servizio studi della Corte Costituzionale, quindi conosce molto bene anche colleghi e nostri, diciamo, organi istituzionali, si occupa di diritto europeo, Stato autonomo, diritti fondamentali, globalizzazione e tecnologie, si occupa anche di migrazione e ha una serie di progetti di eccellenza all'Università di Grenada sulla società digitale, sicurezza e protezione dati, e quindi penso che nessuno meglio di lui potrà, ecco, concludere questo panel. E gli do la parola. Prego, Juan Francisco. Gracias. Estamos ya, me parece que 3 horas y cuarto, con lo que voy a intentar ser breve. Creo que se me va a agradecer por todo el mundo. Por tanto, se me va a permitir a lo mejor pasar por demasiado rápido, por cuestiones que me pararían más. Desde luego, aunque sea muy rápidamente, quiero comenzar esta brevísima intervención felicitando a todos los comunicantes. Y no solamente ya por los papers que han presentado y que han defendido aquí, sino incluso los que originariamente nos presentaron, y algunos de ellos se quedaron fuera. Creo que todos han sido muy interesantes y además las defensas, en concreto ahora hablando en relación a las defensas, creo que han sido muy, muy buenas. Naturalmente también agradecer, como no, a los organizadores del Congreso. Yo creo que estoy ya con vosotros desde la segunda sesión, la de Madrid, ¿no? Y habéis conseguido, aunque sea todo un montaje online, creo que al final habéis conseguido que nos sintamos cercanos e implicados en el proyecto. Ciertamente, siempre nos invitáis a trabajar. Siempre contamos luego con una comida, con una cena, y esta vez no. O sea, pero bueno, yo lo intentaré luego negociar con Antonio de alguna manera, ¿no? Al respecto. Voy a entrar, por tanto, rápidamente al tema para no dilatar más los tiempos, que creo que ya han sido bastante intensos. Bien, el lema de EUCONF, que es digamos, donde está uno de los grandes bases de esta quinta sesión del Congreso Italo-Español, del Seminario Italo-Español, es hacia la Europa de los ciudadanos. Y en este sentido, este atelier estaría dedicado a los ciudadanos, a la innovación y a los derechos en la sociedad digital. Sin embargo, he detectado que buena parte de las comunicaciones que se han presentado, y no solamente las que hemos seleccionado, nos han mostrado de alguna manera una Europa de los ciudadanos, pero de unos ciudadanos temerosos. Y así una Europa de un futuro incierto. No en vano, antes de la misma COVID, se venía ya hablando de la sociedad del miedo, por no decir que de la monarquía del miedo. Y cuando hablamos de miedo nos referimos a una emoción que se genera ante la pérdida o la mera sospecha de la pérdida, sea real o ficticia. ¿Y por qué el miedo parece ser el leitmotiv insospechado de este atelier o panel? Pues porque la Europa que se nos muestra en dichas comunicaciones, como la propia sociedad digital que hoy la enmarcaría, está formada e integrada por ciudadanos que temen perder derechos, libertades, potencialidades, sueños ante esta sociedad digital. Por unos ciudadanos que son atemorizados por la propia Unión Europea, que encuentra hoy en el miedo uno de sus pilares ante una globalización que abruma a los Estados miembros y con ellos a unos ciudadanos que se sienten cada vez más abandonados a la intemperie globalizada.
por una Europa, finalmente, que cuando en su derecho originario, es decir, en los tratados y en la propia Carta, afronta la innovación digital, lejos de plantearla como un motor de progreso social y de integración, viene a presentarla como un riesgo de limitaciones de derechos y libertades. Y entonces, ¿qué otra cosa sino miedo podemos esperar? Del miedo nos ha hablado Pablo Espinosa Pico, al respecto de la vigilancia masiva y el uso de datos de la investigación criminal, y a su sombra del conflicto que entre seguridad, derecho a la protección de datos personales y vida privada se da. En tal miedo, recuérdese cómo la búsqueda de seguridad del 11S viene del miedo a la amenaza, a la par que alimenta ahora el miedo a la pérdida de unos derechos y libertades que viven y se desarrollan en las redes y en los datos personales que habitan en un ciberespacio que es a su vez objeto e instrumento de la seguridad. Con todo, me gustaría sugerirle a Pablo una mejor comprensión del concepto de seguridad, por cuanto que más amplio, aunque lo ha intentado discernir, respecto del estrictamente criminal, ¿no? Y esto en relación a un poco a los tipos, a los competenciales en los que se mueve el derecho de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo en relación al terrorismo, como fenómeno que se mueve tanto en relación a lo que sería la seguridad pública, justicia, pero también seguridad nacional. Pero igualmente del miedo creo que nos habla Daniela Messina con su comunicación sobre la necesidad de un ecosistema de confianza en la lucha contra el COVID mediante la trazabilidad digital de contactos personales, como Libia, con su comunicación acerca de los modelos normativos que se dan al respecto de dicha trazabilidad. Y es que nuevamente nos enfrentamos a la seguridad sanitaria, pero también seguridad nacional, en tanto que hoy la propia pandemia es parte de la seguridad nacional. Y con ello, de nuevo, al miedo de enfermar o morir, nosotros, nuestros allegados, o perder la fuente de ingreso. Pero, sin embargo, también al miedo a perder nuevamente y, por otra parte, derechos o libertades. O lo que es igual y otra vez, el referido binomio seguridad-libertad, si bien ahora aderezado por las ideas de resiliencia, de ahí la combinación del juego de las aplicaciones de seguimiento con el consentimiento, y ese juego de consentimiento, solidaridad y resiliencia, pero también en relación a otro factor o elemento que sería la eficiencia, ¿no? El modelo, sería en este caso los modelos orientales que se han utilizado en relación al rastreo digital de los contactos. Del miedo también nos ha hablado Ana Gascón, Elena Faletti y Giacomo Giorgini en relación con los derechos del individuo frente al ascenso de las decisiones automatizadas en la Unión Europea y en especial al respecto de la privacidad y de la igualdad, desarrollándose cada vez más la inserción de la inteligencia artificial en procesos de toma de decisiones políticas, jurídicas y tanto públicas como privadas, y no solo como una manifestación más de la sociedad digital, sino como un eficiente y poderoso instrumento de evaluación, sin perjuicio de no pocos problemas que conlleva esta al respecto de la conformación democrática y del Estado de Derecho en relación a la actividad pública. Con ello, nuevamente, aparece el miedo a la pérdida de derechos y de libertades como nuestro propio destino político, de nuestra propia condición de ciudadanos, en una palabra. ¿Quién, cómo y por qué se toman ahora las decisiones? ¿Dónde se quedan también las responsabilidades políticas y jurídicas ante las mismas? ¿Cómo garantizar entonces los derechos y las libertades de unos ciudadanos que se sienten cada vez menos partícipes de un sistema cada vez más digitalizado? De una manera más abierta a la sociedad digital, a sus cambios, a las oportunidades que al respecto está suponiendo la crisis del COVID-19, se mueven en principio las comunicaciones ahora de Francesco Torre y de Tamara Álvarez. Centrada la primera en el acceso a Internet como proyección social de la comunicación hoy, como en la segunda con relación a este y a la educación, nos plantean cómo la pandemia ha exteriorizado no ya la dependencia social de Internet,
en ocasión del confinamiento, sino la necesidad jurídica de garantizar su acceso a modo de nuevo derecho instrumental de otros derechos tan importantes como la comunicación, la educación, pero no solo. Libertad e igualdad e Internet, como diría Tommaso Frosini. Sin embargo, con ello se muestran también las deficiencias con las que las políticas públicas en Europa se afrontan tales cambios digitales, en especial desde esa deficiencia originaria ya referida. Y es que lejos de que el desarrollo digital se haya planteado ahora como una oportunidad para nuevas formas de auténtico progreso social, simplemente ha permanecido como una mera fuente económica y de mercado, en la que, eso sí, ha penetrado la comunicación y la educación, más sin un auténtico entendimiento en ambas del impacto de lo digital y de los cambios a los que en una y otra actividad se habrían. Así, ¿de qué hablamos? ¿De comunicación y educación en Internet y solo a tenor de las nuevas vías y recursos que éste supone, o también en atención a los retos y transformaciones que Internet conlleva? En este último sentido, entiendo que estaría la comunicación de Alessandro al respecto de los cambios que supone la transformación digital en la libertad de información. Pero finalmente también en este ámbito que aparezca el miedo. ¿Por qué? Pues porque a través de Internet avanza el miedo. Y en consecuencia, simplemente yo me referiría al plan de acción de la lucha contra la desinformación que ha planteado la Comisión Europea. Todo lo anterior nos lleva así a una comunicación de tintes floidianos, que es la que nos trae Massimiliano, ¿no? La cara oculta de la luna, Dark Side of the Moon, y en la que nos replantea los cambios constitucionales que la sociedad digital conlleva y en la que de manera líquida, siguiendo a Bauman, se nos abren no pocos interrogantes sobre elementos básicos en torno al poder y su relación con las personas. Y entonces, y nuevamente el miedo ante el retroceso por los poderes públicos, ante ámbitos cada vez más extensos que asumen inmensos poderes privados a los que solo un mercado grande y una unidad fuerte de Estado puede parar. El miedo, así y como se adelantaba, como motor de la integración, en tanto que remedio frente a la globalización y a los poderes públicos y privados que limitan cada vez más la capacidad política de los Estados europeos. Creo que también desde esta perspectiva entraría la comunicación de Elena Cristina Tudor sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios en los mercados electrónicos, pues solamente una Unión Europea fuerte cabe establecer regímenes jurídicos efectivos al respecto de gigantes digitales. Por tanto, y para terminar, y conectando con la intervención esta mañana de Balaguer Callejón, solo me queda mostrar mis dudas a una integración desde una perspectiva negativa, y en especial a sus deficiencias a fin de construir una auténtica identidad europea capaz de tomar arraigo en esta cambiante sociedad digital hoy, para bien o para mal, en la que se enmarca el proceso de la Unión Europea en tanto que abierto a unos ciudadanos que necesitan ilusionarse con un futuro común. Gracias. Grazie, grazie anche a questo bel intervento che conclude un panel molto denso. Io personalmente non ho ricordi di 4 ore incollata ad un convegno dove, devo dire, non ho sentito l'esigenza neanche di alzarmi per farmi un caffè, come si fa solitamente disattivando il video. Non l'ho fatto e questo è merito vostro, direi. Mi ero preparata delle conclusioni, evidentemente non le farò, esiste un diritto costituzionale ai bisogni vitali per tutti noi, credo che abbiamo già detto tantissime cose. Mi pongo soltanto una domanda a me stessa, ed è un tema sul quale ho cominciato un po' a riflettere, proprio ragionando di società digitale, ma le concezioni dei diritti che abbiamo sperimentato nella storia del costituzionalismo, le possiamo trasferire nella nuova dimensione dei diritti digitali?
Oppure dovremmo scomodare Alexei Dworkin Hart, bussare alle loro porte e chiedere di riaprire un dibattito sui diritti, pensando oggi ad una dimensione senza confini, senza distanze, senza autorità ufficiali, eppure così reale nella loro virtualità. Io credo che sarebbe molto difficile, forse vano, un progetto di tradurre in digitale dei diritti che si sono forgiati in un mondo fatto di sangue, di terra, di storia, di ferro, di fuoco. Non credo che sia così facile. La rete non è assimilabile. La rete non ha confini, non ha misure, non ha distanze, non distingue tra nazioni e civiltà, non è un popolo fatto di uomini, ma è un popolo fatto di comunità, con la propria cultura, il proprio linguaggio. Io credo che non sia facile e credo che sia molto complesso il ruolo dei costituzionalisti, forse davvero nel tentativo di ripensare una nuova teoria dei diritti, in una nuova sistematica dove un importante ruolo lo deve avere non soltanto la politica, il diritto stesso, ma anche l'etica. E quindi credo che ci sarà tanto lavoro per noi. Io qua mi fermo, vi ringrazio tutti, io ho imparato moltissimo, ringrazio tutti i partecipanti, gli interventori, amici interventori, i discussant, ringrazio anche il dottor Bisarro per la sua presenza e credo, prima di lasciarci, di lasciare la parola ai veri animatori di questa straordinaria iniziativa, che sono i direttori che vedo qui presenti. Vedevo prima il professor Antonio Perez Miras, non so se è ancora con noi, sicuramente vedo il professor Raffiotta, a cui vorrei lasciare la sua ultima parola di saluto. Io vi saluto a mia volta e vi ringrazio. Grazie professoressa Ciarina Feroni, ma qui dobbiamo ringraziare davvero, intanto consentitemi, la nostra presidente, perché davvero una presidenza, come sempre, devo dire, la conosciamo, la professoressa Ciarina Feroni, magistrale e veramente ha condotto i lavori in maniera come solo lei sa fare. Però appunto con una presenza davanti allo schermo, pensavo appunto veramente incredibile, ma grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti e poi ai discussant che hanno avuto un lavoro non da poco nel registrare appunto tutti questi interventi così ricchi. Io sono veramente estremamente soddisfatto, l'ho detto già stamattina in generale, ma in particolare abbiamo una grandissima conferma, perché al di là del successo in generale del seminario, questo atelier è stato interessantissimo. Chi guarda le nuove generazioni, al dialogo europeo, al dialogo tra ordinamenti, non può avere che attenzione particolare alle nuove tecnologie e alle sfide che si porranno. L'ultimo quesito posto dalla professoressa Ciarina Feroni ci invita tutti a tornare a studiare, a porci questi interrogativi. È vero quello che dice, non è facile riportare i risultati acquisiti sui diritti fondamentali nel contesto completamente nuovo della società, però un po' i giuristi che cercano sempre di affidarsi a qualche porto sicuro, ad alcune certezze, cercano di ragionare con le categorie vecchie e utilizzando le lenti vecchie, ma sono d'accordo con la professoressa Ciarina Feroni, queste lenti non saranno in grado di farci comprendere davvero questa fenomenologia completamente diversa. Così del resto come è emerso negli interventi di oggi. Però mi piace rilevare una cosa: come sapete, la professoressa Ciarina Feroni, oltre ad essere un notevole collega, è oggi, grazie a Dio, vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali. E mi fa piacere ricordare, perché prima
il professor Daloia parlava appunto delle autorizzazioni appunto all'utilizzo dei dati personali così lunghe, così difficili da leggere. Mi piace ricordare un'iniziativa proprio la scorsa settimana portata avanti dal Garante, un'iniziativa davvero molto bella di una gara tra hacker, una hackathon marathon proprio per ridurre al massimo e chiedere a chi davvero è con le mani in pasta, no? Che sono appunto gli hacker, che sono quindi delle figure tra l'uomo e il soprannaturale, di dare loro il loro punto di vista nel ridurre, nel cercare appunto di rendere quanto più semplici questi documenti spesso non intellegibili. Lo dico perché cambiano le persone, cambiano le politiche, cambia l'attenzione per un mondo in cui il nostro paese è fortemente in ritardo. Tutti noi giuristi e le istituzioni dobbiamo correre al passo di questa società che cambia velocemente. Grazie, eccezionale. Sentiremo domani i resoconti, in particolare dell'amico Claudio Di Maio, che vedo qui e che saluto con affetto. Saluto tutti e ci vediamo domani mattina e poi pomeriggio, insomma, per chi può ovviamente. Certo, speriamo di vederci presto in presenza. Un abbraccio a tutti e grazie. Un abbraccio, grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Un saluto. Ciao. Arrivederci. Grazie, buona serata.